El Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Vamos a leer solamente 2 versículos. Y luego vamos a pedirle de nuevo al Señor que nos esté asistiendo, auxiliando en esta mañana, para que, como oraba Nico, su nombre sea exaltado. Lo cantábamos desde las primeras canciones. Íbamos cantando acerca de esta necesidad que tiene la iglesia de exaltar el nombre de Cristo por sobre todas las cosas. Y eso es lo que venimos a hacer esta mañana también. Así que leemos Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oramos. Señor, pedimos por favor que nos ayudes por medio de tu Espíritu al recorrer este pasaje y que tú hables a los corazones de los creyentes para afirmarnos cada vez más en estas verdades preciosas que nos has dejado y por medio de las cuales nos has salvado. Señor, pero como también orábamos al principio, si hay corazones aquí que no se han rendido a ti, no han humillado sus duros corazones delante de ti, Padre, que pueda ser hoy el día que tú les des misericordia. Señora, que esta mañana sea tu palabra el medio por el cual ahora queremos adorarte, Señor, al exponerla, al escucharla, pero también al salir por estas puertas, al vivirla, a tu palabra. Que el Evangelio se traduzca, como hemos visto en otros domingos, se traduzca en vidas piadosas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Evangelio de Marcos. Bueno, leer el Evangelio de Marcos es el más corto de los evangelios. Si usted se toma el tiempo de leerlo, le va a tomar alrededor de 1 hora y media. Si tiene 1 hora y media libre en su semana, lea el Evangelio de Marcos. Los otros evangelios son un poquito más largos, quizá les toma 2 horas, pero más o menos andan en un promedio. Pero Marcos es el más corto. Y meterse en el Evangelio de Marcos es como meterse en esas películas de acción que arrancan enseguida con acción. Es tremendo porque Marcos tiene una particularidad de que en cada párrafo que empieza diciendo: después de esto, hoy leímos esto, ¿no? Después que Juan fue encarcelado, después de esto, después de aquello. Versículo 13 de capítulo 2 dice: después volvió a salir. Versículo 1 de capítulo 2, entró Jesús otra vez. Es acción tras acción. En el original hay una cláusula ahí de transición que marca permanentemente que esto es rápido, esto es algo que Marcos quiere mostrar la identidad de Jesús y el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Es vertiginoso, diríamos, este evangelio. De hecho, a diferencia, por ejemplo, del evangelio de Juan, este evangelio va directamente a Jerusalén. No va y viene. En Juan usted puede encontrar por lo menos 3 veces que Jesús fue a Jerusalén y volvió. Si uno es estricto con la vida y la cronología de la vida de Jesús vivió 33 años aproximadamente, entonces cada año un judío iba a Jerusalén, entonces más de 30 veces fue a Jerusalén. Pero Marcos dice no, va derecho a Jerusalén, porque quiere mostrar algo, quiere mostrar el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo. Y así, historia tras historia, acciones, sin mucha introducción. De hecho, si usted ve en la introducción, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y enseguida empieza a hablar
de una profecía que marca el inicio del trabajo que fue el trabajo de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, quien anunciaba un mensaje de arrepentimiento al pueblo, con el fin de preparar, dice ahí capítulo 1, de preparar el camino para el rey. Eso es lo que anunciaba Juan el Bautista. Y así, fíjese, en los primeros versículos del capítulo 1, usted puede ver el testimonio no solo de Juan el Bautista, puede ver el testimonio de Dios mismo ahí en el bautismo. En el bautismo Dios mismo dice, este es mi Hijo amado. Es el testimonio de Dios. El Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, o sea, la Trinidad. El testimonio de los ángeles, ahí cuando Jesús es tentado, es el testimonio de los ángeles que vienen y le sirven, porque Él es el Señor. Y entonces el rey había llegado, el rey había sido anunciado, el camino del Señor estaba preparado, las sendas estaban derechas para que viniera este rey. Y dijimos, todos estos testimonios dan evidencia, en definitiva, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué es la pregunta que nos hacemos hoy y el título que le dimos a nuestro sermón del día de hoy? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de este rey? ¿Usted lo sabe? Quizás sabe la historia. Muchos saben la historia y de hecho en estas semanas de fiesta, de Navidad, etc., muchos saben la historia de Jesús. Saben que nació en Belén, saben que fue visitado por pastores y que luego fue visitado por los sabios de Oriente. Saben que vivió una vida perfecta, que hizo milagros, que todos y saben cómo terminó, ¿no? Saben que Jesús fue perseguido por los religiosos de su época y que terminó siendo injustamente enjuiciado y fue llevado a la cruz y resucitó al tercer día. Esa es la historia. Esa es la historia de Jesús. Pero, ¿cuál es el mensaje de este rey? ¿Cuál es el mensaje? Si yo le pregunto quién es Jesús, quizá usted me puede decir, bueno, Jesús. Incluso un incrédulo sabe quién es Jesús. Los incrédulos saben quién es Jesús. Pero usted podría responderme o hablarme de este rey, o siendo más específico, me podría decir cuál es el mensaje de este rey. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Y para eso este párrafo que hoy vamos a ver, son 2 versículos, nomás nos hablan del mensaje de Jesús. ¿Cuál es el anuncio que el Hijo de Dios traía? No de boca de otros, no de boca de los discípulos, que más adelante a través de las cartas van a hablar de este mensaje, sino de boca de Jesús mismo. El rey diciendo cuál es su mensaje. Entonces, mi hermano, mi amigo, este mensaje es importante frente a esto. Es importante porque no es el mensaje de un heraldo. El heraldo era el que venía con los edictos del rey y traía el mensaje del rey. No, es el mensaje traído por el rey mismo. ¿Se da cuenta? Entonces este mensaje es importante. Es el mensaje anunciado por Jesús, es el mensaje que después iban a anunciar los discípulos, es el mensaje que anuncian los creyentes, la iglesia. Anuncia este mensaje. Desviarse de este mensaje de Jesús es un gran peligro. Y por eso es importante, bueno, quizá previo a estas Navidades, no desenfocarse de cuál es el mensaje de Jesús. Que no es solamente una linda historia de pastorcitos y de lucecitas y de una estrella. Son todas cosas que están, ¿no?, dentro del contexto. No, pero no es eso. Es el mensaje del rey que ha venido y que dice cosas específicas para sus discípulos. ¿En qué momento, en primer lugar, nos sitúa Marcos? Acá, Marcos nos marca una cronología o un lugar exacto. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea.
Ese es el momento en que nos sitúa. Aquel precursor que había anunciado al rey, el último profeta, en Lucas 7:37 o 38 dice que este es el más grande de los profetas, el último, Juan el Bautista. Había sido encarcelado, dice. Hasta acá Marcos no nos da la causa. De hecho, si usted lee desde capítulo 1 hasta acá, no va a ver la causa de por qué Juan fue encarcelado. Directamente nos dice acá, después que Juan fue encarcelado. Seguramente el lector sabía, y de hecho más adelante sí lo va a decir en capítulo 6, versículo 17, da un poco el contexto, las razones de por qué Juan fue encarcelado. Dice, porque el mismo Herodes, el rey Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque, la razón, Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo. O sea, lo tenía preso, pero lo cuidaba. Lo tenía a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Bueno, usted conoce la historia. Finalmente, Juan fue muerto por orden de Herodes. Y hasta ese momento, hasta este momento volviendo al capítulo 1, hasta este momento Juan y el Señor Jesucristo estaban predicando en paralelo, en la misma zona del Jordán, ahí en Judea, algo que detalla el Evangelio de Juan. Predicaban lo mismo. Recordemos el mensaje de Juan el Bautista, es muy interesante porque el capítulo 1, versículo 4 dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba, escuche, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero no solamente eso, sino que predicaba, dice versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, el mensaje, hay un mensaje ahí de perdón de pecados, de arrepentimiento, de la venida del Señor, del bautismo del Espíritu. Hay todo esto. Hay un anuncio de condenación, ¿no? Implícito, porque si alguien llama al arrepentimiento es porque alguien está siendo culpable de algo, si es alguien llamado al arrepentimiento. Y eso es lo que hacía Juan. También hay un anuncio de gracia y de misericordia, ¿no? En la obra de Jesucristo. También hay eso. Juan denunciaba entonces el pecado del pueblo, lo llamaba al arrepentimiento, y no solo eso, sino que, como vimos en capítulo 6, denunciaba hasta los mismos gobernantes. No tenía, como decimos nosotros acá en Argentina, no tenía pelos en la lengua el hombre, Juan el Bautista. No tenía temor a las consecuencias y de hecho por eso fue encarcelado, dice ahí la segunda parte. Y Jesús, después de que fue encarcelado, vino a Galilea. El Señor volvió a la región donde estaba su casa. Jesús era de Galilea. O sea, su casa estaba ahí, sus padres vivían ahí, sus hermanos. El Señor volvió de donde era conocido, volvió al barrio, diríamos. Volvió a donde estaban sus vecinos. Ahí volvió Jesús, donde estaban los suyos que ni aún creían en Él. ¿Se acuerdan? Ahí en capítulo 3 dice, en versículo 21, dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, está loco. Eso estaban diciendo. Los suyos, su familia. ¿Cómo sabemos que es su familia? Versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Era la propia familia. Pero ahí volvió Jesús, dejó Judea, dejó donde había sido bautizado, se dirigió a Galilea y a las regiones de alrededor, lejos del centro religioso. Jerusalén era
el centro religioso, donde cualquier predicador, si quisiera hacerse famoso, iría a Jerusalén, no iría a Galilea. Galilea era una zona de campesinos, de gente, e incluso algunos los miraban mal a los galileos porque decían que era gente iletrada, eran pescadores, gente ruda, decían. Y ahí fue Jesús. Ahí fue Jesús. Parece que Jesús siempre va en contra de la corriente de cómo pensamos nosotros. Ahí vino, a Galilea, donde sabemos que fue ahí donde realizó la mayoría de los milagros, incluso los milagros que Marcos sigue registrando: sanar demonios, sanar leprosos, paralíticos, ciegos, enfermos de toda clase. Iba a hacer el milagro de calmar la tempestad, ¿se acuerdan? También lo hizo ahí. El milagro de la alimentación, los dos grandes milagros de alimentación, también fue ahí en Galilea. Bueno, varias cosas. Ahí es donde eligió incluso a los apóstoles. Las cosas quizás más importantes, ¿no?, que sabemos de la vida de Jesús, pasaron acá, en Galilea. Eligió ahí a los apóstoles. Incluso Jesús se quedaría, y usa una palabra, Marcos, acompáñeme ahí, capítulo 6, en versículo 3. La gente estaba admirada y decía, versículo 3, se preguntaba: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Cómo ve? Y lo conocían porque era del barrio, conocemos su familia, conocemos todo. ¿No es este el hijo del carpintero? Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. En ese momento, ¿no? Hizo otros milagros, pero en ese momento no hizo muchos más. Y versículo 6, y estaba Jesús, estaba asombrado, dice, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A pesar de la incredulidad, a pesar de este asombro, Jesús seguía haciendo lo que vino a hacer: enseñar y enseñar acerca del Evangelio del Reino de Dios. Esto también, ¿no?, un paréntesis acá, es una forma de ver un principio de que nadie se salva por un milagro, ¿no? Por más milagro que pueda haber la gente no se salva por los milagros, porque es un tema del corazón. Hay un problema en el corazón, y entonces Jesús conocía la situación. Las enseñanzas más conocidas, incluso el Sermón del Monte, recuerda, el Sermón del Monte fue ahí, en Galilea. Entonces este es el momento, ¿no? Y en segundo lugar, podemos ver qué comenzó a hacer Jesús en Galilea. Dice que vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Predicando el Evangelio del Reino de Dios. Cualquiera que hoy inicia un ministerio, una obra, una plantación de iglesia, en la mayoría de los casos hay una ausencia notable de la predicación, lamentablemente. Pero es lo primero que hizo Jesús. Empezó a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Antes de empezar a hacer milagros, incluso empezó a predicar. Hoy, quizá con esta ausencia de la predicación, hay actividades sociales, hay eventos culturales, invitaciones a un montón de cosas, que quizás no son pecaminosas en sí, pero no es la prioridad de la iglesia. La iglesia, los creyentes, conforme seguimos el ejemplo de Jesús, no es lo que tenemos que hacer. Algunos buscan diferentes atractivos para mostrarnos o para insertarnos en la sociedad. Algunos quieren insertarse en la sociedad trayendo un mensaje positivo, pero justamente Jesús comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Después sí, empezó a hacer milagros, pero comenzó a hacer esto, y veremos que no va a empezar Jesús a predicar algo
positivo o algo amigable o popular, todo lo contrario, después lo vamos a ver, pero sí era una predicación pública. Esta palabra predicación, queruso, que es la palabra que usa Marcos en todo el Evangelio, cuando menciona predicación, no era algo limitado a un grupo pequeño, no era solamente a sus discípulos, públicamente predicaba el Evangelio del reino de Dios, a viva voz, a todos los que pudiera, no lo hacía de forma aislada, era algo que todos podían apreciar. De hecho, en Mateo creo que es que Jesús les acusa a los religiosos cuando lo prenden y le dice: si estuve mucho tiempo predicando públicamente y no me prendieron antes y me prenden ahora. Bueno, es porque el tiempo del Señor había llegado. Pero él predicaba así. Enseñaba en las sinagogas, públicamente. Ahí en capítulo 1, versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Y más adelante también, capítulo 3, versículo 1, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga para enseñar justamente. Versículo 9, cuando está con la multitud en la orilla del mar, dice: le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Pero era para predicar, porque dice capítulo 4, en versículo 1, dice otra vez: comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, o sea, la barca que había pedido a sus discípulos, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Tremendo, la imagen que debe haber marcado eso, ¿no? Jesús en una barca, separándose un poco del mar, con toda la multitud, predicando el Evangelio del reino de Dios. Tremendo. En muchas ocasiones vemos a Jesús con mucha gente alrededor, y la proclamación específicamente del Evangelio del reino de Dios. De nuevo, el rey anunciando el mensaje del reino. El rey anunciando la buena noticia. Eso es Evangelio. Es la buena noticia. ¿Qué es esa buena noticia? La buena noticia de la llegada del rey y de su reino. Esa es la buena noticia. Algunos tratan de hacer una distinción y piensan que el Evangelio del reino es el luchar. Bueno, quizás los judíos lo pensaron así en un momento, y por eso después lo rechazaron, porque pensaban que venía a derrocar a los romanos o al gobierno de turno, a transformar a la sociedad, a sacarnos de la miseria y de la pobreza. Pensaban eso. Hoy se traduce eso con la teología de la liberación. Si usted escucha por ahí teología de la liberación, es eso. Piensan que el Evangelio es la liberación justamente de los opresores, de las minorías que están oprimidas. Y bueno, no voy a entrar en eso, pero el Evangelio bíblico es uno, y es el que anuncia Jesucristo acá. Es el que anunciamos, la venida del Rey para salvar a su pueblo de sus pecados por medio de su sacrificio expiatorio, para reunir a sus ovejas, para reunir a sus siervos, para reunir a sus herederos. El reino establecido por medio de este sacrificio de amor que Cristo hizo en la cruz y que fue decretado por Dios desde la eternidad, y por medio del cual, como dice Pedro, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pedro está explicando esto, el mensaje del Evangelio, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese es lo que Jesús comenzó a hacer. Pero la otra pregunta, en tercer lugar, ¿cuál es el contenido específico de este mensaje de Jesús? ¿Cuál es el contenido? Y ahí lo vemos en versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso en primer lugar. El tiempo se ha cumplido, diciendo, de vuelta esta palabra que habla de
de predicar de manera audible, diciendo Jesús el mensaje regido por el Evangelio del Reino de Dios, diciendo lo que también decía Juan el Bautista, no cambió el mensaje. Imagínense, el rey no cambia el mensaje de su precursor, es el mismo mensaje. Los apóstoles no cambiaron el mensaje de Jesús, es el mismo mensaje. Los pastores que fueron instalados en las diferentes iglesias, de las iglesias primitivas estamos hablando, no cambiaron el mensaje. Ahora, ¿qué derecho tenemos nosotros en la actualidad de querer cambiar el mensaje del Evangelio? ¿Se da cuenta? No podemos cambiar el mensaje del Evangelio, de ninguna manera. El mensaje del Evangelio es lo que Dios ha dejado en su palabra. No podemos cambiarlo. Jesús no lo cambió, nosotros mucho menos. Si el rey ha mandado algo, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Lo interesante acá es que Juan el Bautista hablaba acerca de Jesús. Ahora es Jesús mismo hablando acerca de él mismo. ¿Se da cuenta? Y de su reino. Este es el mensaje del Evangelio, es acerca de Jesucristo. El mensaje del Evangelio no es acerca de anécdotas, no es acerca de lo que usted siente o de sus experiencias, no es su testimonio, no tiene nada que ver con frases bonitas que usted puede predicar o que usted puede publicar en sus redes sociales. El Evangelio no está centrado en nosotros. El Evangelio no tiene nada que ver con nosotros. El Evangelio es acerca de Jesucristo. Eso es el Evangelio, en primer lugar. No es acerca de nuestra felicidad incluso. No tiene nada que ver con nuestra felicidad. No tiene nada que ver con sacar lo mejor de nosotros, como dicen en algunos lugares. Ni siquiera es, y me animo a decir, ni siquiera es acerca de las promesas de Dios. Algunos predican el Evangelio como si estuviera centrado en las promesas de Dios, en las promesas de la gloria, ni siquiera es el cielo. El Evangelio es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Él es la buena noticia, Él es el Rey que trae esta noticia de que el reino se ha acercado. Es Él, es Jesucristo anunciado. El mensaje de Jesús sobre Jesús. El mensaje de Jesús sobre Jesús. ¿Sabe qué? Ni usted ni yo somos protagonistas en el Evangelio. Sáquese la idea de que usted es el ombligo del mundo. No, es Jesucristo el que ha venido. Él es el Rey. Él es el Rey. Usted no es protagonista, yo no lo soy. Somos pecadores, solamente beneficiarios. ¿Se da cuenta? Beneficiarios de este mensaje de gracia y de misericordia. No merecemos nada de esto. Y no aportamos, por supuesto, no aportamos nada. No aportamos nada. Como vimos en el pasaje de Pedro, desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió esto. Y acá dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Esto recuerda a Gálatas 4:4, Pablo usa una frase similar, que cuando se cumplió el tiempo, Jesús vino nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley, para salvarnos. El tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido no habla solamente del paso del tiempo. Bueno, pasó el tiempo, se cumplió el tiempo. Como si fuera un partido de fútbol. Estás mirando el reloj a ver cuándo termina y se cumplió el tiempo. Y ahí vino Jesús. No está hablando de eso. Está hablando de una oportunidad favorable. Ese es el cumplimiento del tiempo. El tiempo se ha cumplido, es el tiempo óptimo para la salvación del pecador. El tiempo óptimo. Anunciado esto por el mismo Salvador. Es el punto, el judío que estaba escuchando, es el punto culminante de la historia de salvación y redención. En este momento, en esta escena. Imagínese la tensión para un judío que conocía el Antiguo Testamento, conocía cómo desde Génesis 3 las cosas se empezaron a complicar muchísimo, cómo Dios en su gracia
eligió a un hombre como Abraham para después tener un pueblo propio, y la tensión que genera después cuando el pueblo se rebela contra Dios y después pide reyes, y esos reyes son la mayoría un desastre. Esa tensión llega a un punto que incluso lo vemos en los profetas, lo vemos en todo el Antiguo Testamento, y llega a este punto, es como el clímax de la escena. El programa soberano de Dios acá llega a un punto, el punto más alto para cambiarlo todo. Eso es lo que está diciendo. Este es el momento más importante de la historia. No hay otro momento más importante de la historia. Para algunos, no sé, a los que les gusta el fútbol, ya lo dije, ¿no? Que Argentina ya salió campeón del mundo. Ese es el momento más importante de la historia. No, para el creyente este es el momento más importante de la historia. Este es el momento más alto. Los judíos reconocían, y hoy Nico leía salmos que hablaban de la oración de un pueblo que reconocía que Dios gobernaba sobre el universo, y oraban a diario para que ese reino y ese gobierno finalmente se estableciera en la tierra y a todas las naciones. Eso oraban los judíos. Imagínense un judío escuchar de boca del Mesías: el reino de los cielos se ha acercado. Una cosa, el reino de Dios se ha acercado. Él es el rey, y donde el rey está su reino. Porque en él tenemos, dice Colosenses 1:13, redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención habla de eso también, el rey comprando a un pueblo para sí. Y por esta causa, quienes son salvos por la fe en Cristo tienen tanto un Salvador como un Señor. O sea, no, eso por favor nunca lo separe. No existe, no es bíblico tal cosa como que Cristo es el Salvador y después el creyente lo tiene que hacer su Señor. Eso no está en la Biblia. De hecho, las predicaciones en el Nuevo Testamento hablaban de que Él es el Señor y Salvador. Él es el Señor y Salvador. Si el Señor es el Salvador, es porque ha acercado su reino. Y si ese reino gobierna sobre su vida, Él es el Señor, obviamente. Porque, a ver, no quiero que sea un trabalengua esto. Si el Señor no es el Señor, es decir, si una persona no obedece, el patrón de su vida es de desobediencia y de no sujetarse a lo que el rey dice, si usted no le sirve con su vida a ese rey, tampoco es el salvador de esa persona. ¿Se da cuenta? Jesús es el Señor. Es el salvador de su pueblo. Pero no podemos separar esas cosas. Él es el Señor. El camino está allanado, está listo, el rey ha venido, el rey se ha acercado. Jesucristo es central en todo el contenido del mensaje. Jesucristo debe ser central en todo el contenido de nuestro mensaje y de nuestra vida. Ahora, por último, ¿cuál es la orden del rey? Y lo vemos ahí en versículo 15, al final, cuando dice el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la orden del rey. Este reino cercano, ahora en Jesucristo, pregona un anuncio que tiene cuestiones acá implícitas, que no son opcionales para quienes escuchan. Son dos imperativos: arrepentíos y creed. No son opcionales. Para los que están escuchando en este momento, pero hoy también, el mandato de Dios, el mandato del rey, la orden del rey. Y usted dirá, ¿cómo Jesús ordena cosas? Sí, porque Él es el rey. Y Él ordena: arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Este es el mandato. Esto habla de pecado, lo dijimos antes. Si hay un llamado al arrepentimiento, es porque hay pecado. Hay una condición de la cual necesitamos arrepentirnos. ¿Qué sentido tendría si el Señor usa
se ha dado cuenta, usa las mismas expresiones de Juan el Bautista. Pero si usa las mismas expresiones y no hay predicación del pecado, de la condición del hombre, no tendría mucho sentido. No tendría sentido predicar el Evangelio, que es una buena noticia, sin predicar la mala noticia. Necesitamos hablar de la mala noticia. Necesitamos hablar del pecado y de la condición del hombre. Es muy necesario. Porque ¿qué necesidad habría de un Salvador si no reconozco mi necesidad de este Salvador? La necesidad de que estoy totalmente perdido y condenado delante de este rey y de este reino que se ha acercado. ¿Se da cuenta? Aquellos que escuchaban a Juan, lo leímos antes, se arrepentían, confesaban sus pecados, luego se bautizaban. Y el llamado de Jesús no cambia acá. ¿Sabe por qué no cambia el llamado de Jesús? Porque la condición del hombre no cambia. La condición del hombre delante de Dios sigue siendo la misma frente al mensaje del Evangelio. Y entonces, vuelvo a lo que dije antes, ¿por qué deberíamos cambiar nosotros el mensaje del Evangelio? Si la condición del hombre sigue siendo la misma. Sea quien sea la edad que tenga, sea del origen social que sea de acá del pueblo, de la comunidad, todos necesitan el mismo mensaje del Evangelio. No hay que cambiarlo, cuidado. Nunca tenemos que cambiar el mensaje del Evangelio, porque eso es el fundamento de la iglesia y de lo que hacemos. No podemos cambiar el mensaje. Y este es el llamado, no el llamado nuestro, este es el llamado del Rey, este es el mensaje de Jesús. Este es el mensaje de Jesús. Un mensaje que incluso los profetas también anunciaron. Y acompáñeme solamente para ver un ejemplo a Jeremías. Jeremías. Profeta Jeremías, Antiguo Testamento. Se encontró primero Isaías, que es un poquito más grande. Después está Jeremías. Jeremías. Algunos versículos, y solamente Jeremías. Isaías también, Ezequiel también, todos hacen este llamado, el mismo llamado que Dios hizo siempre al arrepentimiento y a creer y a confiar en su obra. Capítulo 2 de Jeremías dice, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Más adelante, capítulo 5, versículo 23, hablándole al pueblo, el profeta dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Capítulo 8, no nos fuimos de Jeremías. Capítulo 8, versículo 4, les dirás a sí mismo, o sea, la orden de Dios hacia Jeremías, les dirás a sí mismo, al pueblo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve del camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Esta era la condición de Israel, es la condición nuestra. No podemos decir, mirá que nos escandalizamos de Israel, mirá qué pueblo rebelde, duro, de cerviz, tremendo. Pero no, eso somos nosotros. ¿Por qué? Lo dice más adelante en un pasaje tremendo. En Jeremías 13, versículo 23, una pregunta retórica.
Dice, ¿mudará el etíope su piel? Los etíopes tenían piel oscura. ¿Pueden cambiarlo a tener piel clara? No. ¿El leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Están o sea, su vida y su corazón está siempre inclinado al mal. Es su condición, no lo pueden cambiar, así como el etíope no puede cambiar su piel y el leopardo tampoco se puede sacar las manchas. Ustedes están habituados al mal de tal manera que el pecador no tiene forma, y por eso el llamado es arrepiéntanse. El arrepentimiento es del pecado contra Dios, de la rebelión contra Dios, de haberle dado la espalda, de creer que podemos ser autónomos de Dios. Y que bueno, Dios es parte de mi agenda semanal, pero no es el Señor de mi vida. Y no, eso no es así. ¿Por qué? Porque el Rey ha llegado. El Rey ha llegado. Entonces arrepiéntanse. Por deducción sabemos que quienes no cambian esta posición delante del Rey y se mantienen en enemistad, obviamente, se mantienen también en condenación. Mateo usa la expresión arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, ahí nos está dando el motivo del arrepentimiento. Porque el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Porque están delante del Rey, delante de aquel que tiene toda la justicia y toda la santidad para condenarnos. Entonces arrepiéntanse y clamen misericordia. ¿En qué debían creer? O mejor dicho, ¿en quién debían creer? Ese es el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es quien representa el Evangelio. Él es aquel quien le pertenece el reino. Él es el Rey. No estamos hablando, el Evangelio no son un conjunto de doctrinas. Aunque la doctrina es importante, muy importante, para saber qué es lo que uno cree, ordenar lo que uno cree, y uno necesita obviamente la doctrina, pero eso no es el Evangelio. Tampoco son las confesiones de fe. Las confesiones de fe no son el Evangelio. Son valiosas, sí, son muy útiles, le han servido a muchos hermanos a lo largo del tiempo, pero eso no es el Evangelio. No es el Evangelio. El principio del Evangelio es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa persona, el pecador debe conocer, reconocer, confesar, humillarse delante de Él y obviamente pedir misericordia. El pecador tiene que pedir misericordia delante de Jesucristo. Entonces, Jesucristo y su obra de redención acá son centrales. Y esto es lo que debemos creer. Ahora, no es creer intelectualmente. Mucha gente conoce intelectualmente el Evangelio y lo conoce, incluso lo pueden recitar mejor que muchos cristianos. Increíble eso. Pero pasa por un tema del corazón esto, de la confianza, de abrazar a Cristo y saber que en Él tengo todo y Él es suficiente. Él es mi Señor y Salvador. Pero el corazón ha sido transformado por el Evangelio. Estoy creyendo, estoy confiando, estoy abrazando, me estoy arrojando, como hacía el progreso del peregrino. No sé si lo leyeron. Tremendo. Cómo abandona el pecado, deja el pecado a los pies de la cruz y se lanza a una vida para alcanzar la gloria, pero abrazado a su Salvador, no lo suelta. Acá el pasaje, y ya estamos terminando, el pasaje es llamativo de Marcos porque no habla, y en ningún momento mencioné el tema de la cruz. La cruz, ni la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Porque el pasaje, los 2 versículos de estos todavía no lo hablan. A partir de acá, y si usted tómese el tiempo, de acá a Navidad, puede tenerlo como tarea para compartir con la familia incluso, de leer Marcos y ver cómo desde acá se empieza a ver la identidad de Jesús. Hay muchas preguntas. Los discípulos incluso no creían este mensaje. No creían quién era
o no entendían, no tenían bien en claro quién era Jesús. Y hay muchas preguntas. ¿Quién es este que puede detener el mar? ¿Quién es este que sana demonios? No entendemos bien quién es Jesús. Y Jesús se va mostrando y va mostrando su identidad hasta que usted llega ahí en capítulo 8, cuando habla de quién es Él. En realidad lo confiesa Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y a partir de ahí se ve el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, para rescatar a lo que se había perdido, rescatar a muchos. Dice en capítulo 10, versículo 45, se los leo para no... 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el propósito. A partir de capítulo 9, 10, usted puede ver el propósito, porque Él es el Evangelio en definitiva. Jesucristo es el Evangelio. Y en Él se debe creer, en Él se debe confiar. El pecador debe confiar en Jesucristo y la iglesia debe seguir predicando a Jesucristo. No puede predicar otra cosa. No se puede enredar en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Porque una persona nunca va a poder llegar al cielo, encontrarse con Dios y presentarle, por ejemplo, sus doctrinas, o sus tradiciones, o sus rituales, o sus buenas obras, o su lenguaje correcto. No va a poder presentar usted delante de Dios que mis padres me criaron bien. Solamente Jesucristo. Solamente porque Jesucristo es el único habilitado para llevarnos a Dios. Nada de lo que nosotros de manera brillante querramos hacer nos puede llevar a Dios. Solamente Jesucristo. Él es el único habilitado. Porque Él vino, como leímos recién, a dar su vida en rescate por muchos. Por eso le pregunto y le hago la pregunta del principio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Podría hablarme de este rey? ¿Podría hablarme de su mensaje? ¿Cuál es su mensaje? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Es una actividad semanal? Bueno, lamento decirle que si es una actividad semanal, está en problemas, serios problemas. Ahora, si usted es un creyente, las afirmaciones que usted pueda hacer de Jesucristo son coherentes con su vida, cómo vive su vida, cómo es su identidad, cuál es la identidad que Dios nos ha dado. Bueno, Romanos lo dice, ¿no? Nos ha hecho siervos de justicia, herederos del reino. ¿De qué manera usted ha recibido esos privilegios? Porque es un privilegio decir, soy un heredero del reino, soy un siervo de justicia. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo logró? ¿Cree que por sus obras, por sus buenas intenciones, por su alta moral, ha logrado esto? Bueno, según el mensaje de Jesús, del Rey, el llamado es claro y sin opciones para los pecadores. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje de Jesús. Este es el mensaje anunciado por el Rey. Este es el mensaje que la máxima autoridad del universo está anunciando a los pecadores. Arrepiéntanse y crean. Bueno, aquel que rechaza este mensaje realmente está manifestando lo que ya es su corazón, ¿no? Pero este es el mensaje que anunciamos y este es el mensaje que no negociamos. Si usted viene a esta iglesia o está de visita o viene hace poco, este es el mensaje que vamos a seguir anunciando. No espere que cambiemos el mensaje, pues no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y si usted se frustra con eso,
lo invito a buscar otra iglesia. Hay otras iglesias que predican otras cosas. Pero si queremos ser fieles al mensaje de Jesús, no podemos dejar de hablar del arrepentimiento y la fe que necesita el pecador para ir a Dios por medio de Cristo. Para terminar, una doxología. Una doxología es una alabanza a nuestro Dios por este precioso mensaje del Evangelio en Romanos. Acompáñenme, Romanos capítulo 16. Pablo le escribe a los creyentes, a los que ya el Señor ha tenido misericordia y les ha salvado, porque ha dado su vida, los ha amado hasta el final y los ha salvado y ha formado un pueblo. Pero el Señor está reuniendo ovejas, ¿no? Y estas ovejas que estaban en Roma, Pablo ni siquiera las conocía, o sea, no eran ovejas de Pablo, eran ovejas del Señor. Y termina diciéndole, y esta doxología final para terminar y para luego orar, dice, versículo 25 de capítulo 16, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Pablo siempre usa esa expresión, mi evangelio, es como que lo ha abrazado de tal forma que es suyo, que no, como que no lo comparte, ¿no? Pero como hacen los chicos cuando algo es mío y no quieren largarlo. Pablo hace eso. Según mi evangelio. Amo el evangelio y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Obedezcan a la fe es quizá un sinónimo de arrepentirse y creer. Y termina diciendo Pablo, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque en la eternidad estuvo decidido nuestro destino y hoy podemos disfrutar de esto, de poder ver en tu palabra que nuestro Señor se hizo hombre y habitó entre nosotros y anunció un mensaje muy claro y muy preciso para cada uno de estos pecadores que hemos pisado este mundo. Arrepentirnos y creer en el Evangelio es el mandato, es la orden del Rey. Y eso queremos anunciar. Aquellos que hemos sido recibidos a misericordia y nos has dado este arrepentimiento y nos has dado la fe para creer. Queremos seguir haciendo eso, seguir predicando un mensaje que no ha cambiado. Pero Padre, por favor, si hay aquí corazones que no se han arrepentido y no confían en Jesucristo, que tú quiebres esos corazones de piedra, Padre, por favor. Es el deseo, es el anhelo que como iglesia tenemos, pero también descansamos en tu soberana voluntad, en tus tiempos, descansamos en eso, pero no dejamos de predicar este mensaje que Jesús predicó, este mensaje que sus apóstoles fueron fieles en seguir predicándolo, este mensaje en el cual no tenemos ninguna injerencia para querer cambiarlo o amoldarlo al mensaje que muchos buscan. Señor, el corazón del ser humano nunca ha cambiado desde Génesis 3 y por eso, Padre, te pedimos, recuérdanos
estas verdades para que cuando vayamos a hablar de Jesucristo, que Él es el Evangelio, Señor, lo hagamos con fidelidad y no desviándonos de este mensaje. Señor, gracias porque en tu misericordia nos alcanzaste. Alguien nos habló. De alguna manera este mensaje nos llegó y tu Espíritu Santo obró en nuestro corazón. Señor, en agradecimiento queremos seguir haciendo eso. Queremos seguir hablando de Jesucristo. Que en estas épocas festivas, nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestras reflexiones, nuestro hablar no se desvíen, Padre, por favor, de este mensaje precioso de que tu Hijo ha acercado tu reino y ahora nos llama a todos a arrepentirse y creer. Señor, gracias de nuevo por tu palabra, gracias por esta mañana que podemos rendirte culto, Señor, podemos venir a cantarte, podemos venir a orar a ti, Señor, podemos abrir tu palabra en libertad. Señor, que todo esto también seamos agradecidos de que podemos hacerlo así, pero también te pedimos, Padre, por favor, que cuides nuestras vidas durante esta semana, pero también la vida de nuestros hermanos que no han podido asistir hoy, Señor, guárdalos en donde estén, Señor, algunos con dificultades de salud. Señor, cuídalos, por favor. Y te damos muchas gracias de nuevo por permitirnos reunirnos esta mañana, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.